Bendiciones. Vamos a hablar un poquito. Me encanta esto de lo de esta parte de los ídolos, que algunos no lo entienden, algunos protestantes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto de la idolatría. Que para mí se me hace un tema muy sencillo. Demasiado sencillo. Solamente que, al igual como en la escuela, si uno no pone atención, en este caso muchos de los protestantes que lo quieren hacer como se le pega en gana, van a confundir una letra con otra, que nada que ver la una con la otra. ¿A qué me refiero con confundir una letra con otra? Dentro de la Biblia nos maneja palabras muy interesantes, todas cada uno con un significado diferente, y hay algunos que a fuerzas lo quieren poner en una sola, y así no se trabaja. La Biblia, hay palabras que sí engloban muchas cosas, y hay palabras que pueden significar muchas cosas, pero no quiere decir que son iguales a otras. ¿A qué me refiero? No es lo mismo veneración, adoración, honrar, postrarse. No es lo mismo. Ninguna de esas cosas es iguales. La adoración no es lo mismo que postrarse. Postrarse con una intención de adorar y es una cosa diferente. Una imagen no significa idolatría. Una imagen así con la intención de adorarla ya es idolatría. El venerar algo no hay problema. Lo que es adorar algo ya hay un problema. O sea, dependiendo, así como dice, tanto el enfoque, el uso, todo cambia, pero no son iguales ni son lo mismo. Tenemos el aspecto, vamos a manejar lo que son ciertas palabras. Primero, porque algunos me confunden la palabra veneración, honrar, adoración, e inclusive la postración. Bueno, tanto del besar, así, que algunos dicen que es que besan imágenes, algunos besan a su esposa, besan a sus hijos y no que me quieren decir que están adorando a los hijos. Es en primer lugar. La postración no siempre quiere decir que van a adorar.
Que eso es algo muy interesante, que no que van a adorar siempre lo que es la postración. Porque se los voy a leer. Porque hay algunos protestantes que utilizan esto. Vamos a leer precisamente lo que sucedió con Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a empezar con la palabra oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Déjenme ver si por ahí del 32 más o menos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a revisar. Vemos desde el 30 que dice. El 28. Es el 25. Hechos 10, 25. Fíjense, esta es la que dicen, es que postrarse es luego, luego adorar. Tengan cuidado. Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose, así, postrándose a sus pies, adoró. Y aquí dicen, ven, inmediatamente lo que es Cornelio fue a postrarse para adorar a lo que es Pedro, pero atentos, porque están complementando esa postración, se postró y adoró. Aquí van agregando, la Biblia va agregando de una buena vez la intención. Cualquiera se puede postrar, pero ya si vas con una intención de adorar, ya está mal. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, queriendo decir que ya ven, no se tienen que postrar. Pero hay un problema aquí. Tenemos un grave problema aquí. Digo, aquí está claro que le dice adoró. Postrar y luego adoró. Porque son dos pasos ahí. Hay una situación similar que le sucedió a Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Déjenme ver si es desde el 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Sí, desde el 27 en adelante lo podemos leer. Pero aquí vamos a leer principalmente el versículo 29. Y entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y vamos a ver si Pablo y Silas les dice, levántate porque yo también soy hombre. No, fíjense aquí que es lo que sucede. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí Pablo y Silas ya no les dijeron, no, ya no te postres así, yo también soy hombre. No, porque en el caso del Pedro, Cornelio fue con una intención de adorar. Se postró y adoró. El problema ahí no es la postración, el problema es la adoración. Porque aquí en este caso, digo, Hechos 16, 29, el carcelero se postró también a los pies de Pablo y Silas y ahí no hubo ningún problema. ¿Cuál fue el problema? La parte de la adoración. Entonces, es como les vuelvo a repetir, el problema no es postrarse, el problema es con qué intención vas a postrarte si vas a adorar. Ejemplo, uno cuando va a pedir, digamos, la mano de la novia, más bien cuando se le va a declarar para pedirla para casar, se le postra uno a la novia y no va a decir, le estoy adorando a ella. No, no tiene nada que ver eso. La postración, digamos, es nada más una posición, mas no quiere decir que estás adorando. Hay personas que pueden estar postradas y decir que están adorando a Dios, pero realmente su mente anda por otro lado, no lo están adorando. Nada más, ustedes lo ven en esa posición, pero realmente no puedes decir que está adorando a esta persona. Otro ejemplo, Génesis 33.3. Génesis 33.3. Cuando uno ya lee de Génesis 33.3 en adelante, uno dice, bueno, pues qué tanta postradera es, pues no que prohibido postrarse, porque es lo que utilizan mucho los hermanos protestantes, es que no te les postrarás a esos ídolos, no sé qué, que porque está prohibido arrodillarse. No, el arrodillarse no está prohibido. El postrarse a los ídolos, por la cuestión de que son ídolos, sí está muy prohibido. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Ahí está la inclinación, la postración. Se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Fíjense, 7 veces. Y continúa. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjate, aquí está la parte de le besó, que lo adoró. No. Y lloraron.
Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Otra vez se postraron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel también se inclinaron. ¿Qué de estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en todos los ojos de mi señor. Sí. Bueno, porque es total una postradera aquí. Entonces, lo que es se le postró Jacob. Le besó a Esaú. Se postraron los niños. Se postró la servidumbre, sí. Y en ninguna parte dice, no, no lo hagas porque yo también soy hombre. En ningún momento está diciendo eso. No, realmente se postró y se acabó. No lo está adorando. Postración y adoración no es lo mismo. Y si dijera es que tienes que postrarte para adorar, yo no sé cómo le va a hacer una persona que no tenga piernas. Si nada más postrando puedes adorar a Dios. Entonces, postrar no es adorar. Otra, la palabra venerar. Vámonos primero por venerar. La palabra venerar es que dicen es que no se puede venerar a los santos, que porque los estás adorando. Adoración y veneración no es lo mismo. Adoración y veneración no es lo mismo. De hecho, de aquí mismo de la Reina Valera. ¿Qué es lo que nos dice de la Reina Valera? Fíjense. Hebreos capítulo 12, versículo 9, de la Reina Valera. Ya ven que dicen, es que no debes adorar, no debes venerar más que a Dios, porque así lo ponen algunos hermanitos protestantes. Nada más se venera a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice Hebreos 12, 9. ¿Qué nos dice Hebreos 12, 9? A ver si es cierto de que nada más la veneración es solo para Dios. Dice, y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, los padres no son Dios y los estás venerando. O sea, es guardarles respeto a los padres. Vas a respetar a tu padre y a tu madre, los vas a venerar, estén vivos o no estén vivos. Sí, soy católico, seglar, biblista. Ahora sí, como dice, con un don de que eso es lo interesante. Tengo apenas 3 años aprendiendo la Biblia, pero no solamente una sola Biblia, las diferentes Biblias. Porque hasta me ha tocado debatir en griego y resulta que los que dicen que saben griego no saben griego. Resulta que los que dicen saber hebreo no saben hebreo. Yo no sé hebreo, ni sé griego. Pero fácilmente se entiende que ellos menos lo saben y con razón las escrituras la manejan como se les pega en gana y no sabe y agarran gente ignorante. Ese es un problema. Tú cuando empiezas a leer poco a poco lo que son las escrituras y empiezas a profundizar, te das cuenta de muchas cosas. Entonces ya encontramos lo de venerar. Hay otra palabra, esta sí no se encuentra dentro de una Biblia protestante, del lenguaje actual. No tengo esa Biblia, no te puedo decir de esa Biblia porque no la tengo. Si hay una Biblia de versión de lenguaje actual, no la tengo. Hay algunas Biblias que hay que tener cuidado. Hay una que me la han criticado mucho y les entiendo por qué. Que según la versión de Jerusalén, el libro azul, es lo que me dicen. El libro azul, en Mateo capítulo 4, versículo 19, hay una palabra que ya no les pareció a todos los hermanitos. Que dice, en lugar de ir a pescar hombres, dice ir a pescar personas. Entonces, parece que de esa manera dice. Pero es Mateo capítulo 4, versículo 19. No la conozco bien así. Tengo la versión de los testigos de Jehová. Tengo algunas versiones de Reina Valera. Tengo una versión que esta también la tengo. La de Jerusalén. Digo, la de Latinoamérica. De Latinoamérica. Esta que me gustó mucho. Es una versión, digamos, muy sencillita, pero con un lenguaje actual. La aplicación de Jerusalén, pero no me gusta mucho lo que es la versión de aplicación porque a veces me mocha algunas palabras. Entonces,
seguimos con lo de honrar. Entonces, porque eso es lo que dice, de hecho, en lo de Éxodo 20, que manejan mucho lo que son los hermanitos protestantes. Éxodo 20. Les iba a decir de una precisamente. Ahorita vamos de honrar y venerar. Vamos ahorita en generalizar, honrar y venerar. Éxodo 20, que dice, no las honrarás. Aquí ya estamos hablando así. No te harás imagen, ninguna semejanza. Ahí ellos nada más la cortan en la 4. No me leen la 3, 2, ni la 1. ¿Sí? No te inclinarás a ellas. Ya vimos la de inclinar. Se le inclinó lo que es Jacob a su hermano Esaú. Y un montón de veces. Se le inclinaron a Pablo y a Pablo ya se me olvidó el otro. Soy muy malo por los nombres, ahí disculpen. Y no hubo ningún problema. Con Pedro sí hubo un problema porque le fue a adorar. Y ahí sí hay un grave problema. Ni ven imágenes, ¿se molestaría Dios? No hay ningún problema. El único problema está en que cuando un católico tiene imágenes cercanas, hasta se porta mejor, hasta las calles están más limpias, hasta inclusive intentan pecar menos, porque hay algo consagrado para Dios. Recuerden, las imágenes no son Dios, es algo consagrado para Dios. Ahora sí, como quien dice, si en el cuarto de los muchachos está la foto de la mamá y el papá así en grande, saben que no es la mamá y el papá, pero como que les da más pena meter una muchacha al cuarto, por así decirlo, para hacer cosas malas, frente a la foto de la mamá y el papá. No porque la mamá y el papá estén presentes, sino porque está una imagen de ellos, lo que representan ellos para el muchacho, el respeto que tienen ellos para ese mismo muchacho. Que lo que prefieren hacer, sacan el cuadro de los papás, ahora sí para meter a las muchachas y portarse mal. Entonces sí doy a entender a lo que es ese detalle muy interesante, que el ser humano psicológicamente sí afecta una imagen, sí afecta hasta en tu comportamiento. Tú dices, quiero portarme mucho mejor en mi hogar, vamos a decir en caso protestante, hasta metes una simple cruz, una cruz así, y si puedes hasta metes la cruz de Cristo, pones ahí Cristo. Dices que no me voy a portar mal frente a Él, no, y no que Él esté ahí, sino lo que representa te hace portarte mejor, más si está consagrado a Dios. Entonces ese sería el problema. Así la de la imagen, en que no te inclinarás, ya vimos así. No las honrarás. Dices que a nadie se debe honrar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni lo que hay en el mar, así. Pero hay un problemita aquí, en el de no honrarás, que precisamente cuando vamos al versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la palabra honrar no significa adorar. Ahí debemos tener ese cuidado. Honrar no significa adorar. Porque ahora nos dice que debemos honrar a nuestro padre, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y atentos, porque el honrar al padre y a tu madre estén vivos o no estén vivos, porque esa palabra de Dios es eterna. Estén vivos o no estén vivos, tú los tienes que honrar, los tienes que venerar. Por eso es que nos dice también en Hebreos capítulo 12, 9, venerábamos a nuestros padres así, y se sigue venerando, porque no es de que ahorita los respeto y ahora ya no los respeto ya que se murieron. No, se siguen respetando, estén vivos o no estén vivos. Entonces, eso también está interesante, lo que es ese tipo de detalles. Dame poquito chance. Este cuate que dice pensamiento crítico, dame un poco de chance. No te puedo subir hasta que ahorita termine el tema. Ya casi lo termino, no te preocupes. Entonces, honrar no es lo mismo que adorar. Venerar no es lo mismo que adorar. Inclinarse no es lo mismo que adorar. Vamos a ver, esta que si no la tienen las Biblias protestantes. Esta parte no la tienen las Biblias protestantes. Lo que es el libro de Daniel. Muchos dirán, oye, es que el libro de Daniel sí lo tienen las Biblias protestantes. Sí, pero ellos no tienen el capítulo 13 y el capítulo 14. No lo tienen en sus Biblias protestantes. Vamos a leer el capítulo 14, donde justamente, yo siempre les voy a repetir, si un protestante leyera
todos los libros deuterocanónicos se daría cuenta que la idolatría que manejan los católicos, así que acerca de lo que hablan los católicos, que los católicos no manejan idolatría. Así rápido la captan. Porque los libros deuterocanónicos hablan mucho de la idolatría hacia los dioses egipcios, hacia los dioses paganos, hacia los dioses de los que precisamente estaban fuera del judaísmo. Principalmente con la comunidad judía, con la comunidad egipcia, con los egipcios, esa clase de dioses. De ellos se habla mucho. Y por esa razón había esos dioses que tenían ojos y no podían ver. Tenían boca y no podían masticar, no podían comer. Y todo eso está demostrado en Daniel 14. Fíjense cómo dice el Daniel 14. Y aquí vamos a encontrar estas diferentes palabras, lo que es veneración y la adoración. Los vamos a encontrar en un mismo versículo y las dos por separado, que significan precisamente por separado. Daniel capítulo 14. Si hay algún protestante que le pida su Biblia prestada a un católico. O si alguna vez fue católico, desempolve la Biblia católica y póngala a estudiar. Lo que no hizo estando como católico, hágalo ahorita como protestante. Al rato se regresa al católico otra vez. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta que lo engañaron. De hecho, estos versículos el de no te harás imágenes y no sé qué tanta cosa, es considerada la engañabobos, así se le dice. Por ignorancia de no leer las escrituras, por no ponerse a leer la Biblia, los engañan de que cualquier imagen es un ídolo. Y está bien fácil de ver lo que es ese detallito, facilísimo. Veamos, fíjense. El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y le sucedió Ciro de Persa. Estamos hablando de Daniel 14. Esto que no está en las Biblias protestantes. Daniel era comensal del rey. Aquí ya estamos hablando de Daniel. Ustedes saben quién es Daniel. Y más honrado que ninguno otro de sus amigos. Tenían los babilonios un ídolo. Fíjense, aquí ya vamos a hablar un ídolo de los babilonios. Un ídolo llamado Bel, con el que se gastaban cada día, atentos, si se acuerdan que decía, oye, esos ídolos que no ven, que tienen boca, pero no hablan, ni comen, ni nada de ese tipo de cosas, aquí tiene mucho que ver con esa referencia de los salmos. Es más, y ahorita vamos a leer un poco de Habacuc, porque Habacuc aquí también aparece. Si ustedes van, me voy a mover un poco, a Habacuc capítulo 2, versículo 18. Dice, Habacuc capítulo 2, versículo 18, es precisamente lo que sucedía en aquel tiempo, de que algunos ven la imagen y pensaban que tenían alma, que estaban vivos, que comían, que hablaban, que pensaban. O sea, fíjense, vamos a leer precisamente esto. Habacuc capítulo 2, versículo 18. Porque Habacuc aquí lo encontramos como en tiempos de Daniel también. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Estatua de fundición en otras Biblias dice el ídolo que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y hay de quien dice al palo, despiértate, fíjate, pensando que va a despertar, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Yahvé está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero si hay un templo de Dios, también porque hay algunos que dicen, es que no hay necesidad de templo, si hay un templo de Dios. Y después hablaremos eso lo de los templos. Ahora sí, ya que vimos esto del Habacuc, esto como referencia rápida, pueden leer Habacuc completo sin problema. Y vamos, tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, con el que se gastaban cada día 12 artabas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de vino. Vuelvo a repetir, todos los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, con el que se gastaban cada día 12 artabas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de vino. Pensaban que ese ídolo Bel se lo comía. Pensaban que ese comía. Estamos hablando de un ídolo, de una imagen.
Y no nada más una imagen, sino esa imagen representando un ídolo. ¿Sí? Le digo, no cualquier imagen es un ídolo. Y el rey también, aquí atentos, en el mismo versículo, la distinción que siempre les digo, el rey también veneraba y todos los días iba a adorarle. O sea, aquí tenemos veneración por separado y la adoración por separado. ¿Por qué? Porque veneración y adoración no son lo mismo. El rey también veneraba y todos los días iba a adorarle. También en cambio, Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. El rey le dijo, ¿por qué no adoras a Abel? Y respondió, porque yo no venero ídolos hechos por mano humana. Aquí también ya está la parte que dice, yo no le tengo ningún respeto a este ídolo. Hechos por mano humana, sino solamente al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el que tiene poder sobre toda carne. Le dijo el rey, ¿crees que Abel no es un Dios vivo? ¿Se acuerdan de todo lo que le daban de comer a ese ídolo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? Daniel se echó a reír, oh rey, no te engañes, dijo, por dentro es arcilla y por fuera de bronce. Eso no ha comido ni bebido jamás. Entonces el rey, montando en cólera, mandó llamar a sus sacerdotes y les dijo, si no me dicen quién es el que se come este despendio, morirán. Pero si no demuestran que lo que come Bel, si no demuestran que el que lo come es Bel, si demuestran que el que lo come es Bel, morirá Daniel por haber blasfemado contra Bel. Daniel dijo al rey, hágase según tu palabra. Eran 70 los sacerdotes de Bel, sin contar las mujeres y los hijos. El rey dirigió pues con Daniel al templo de Bel, y los sacerdotes de Bel le dijeron, mira, nosotros vamos a salir de aquí. Tú, oh rey, manda poner la comida y el vino mezclado. Luego cierra la puerta y sellada con tu anillo. Si mañana por la mañana, cuando vuelvas, no encuentras que Bel se lo ha comido todo, moriremos todos nosotros. En caso contrario, morirá Daniel, que nos ha calumniado. O sea, toda esa comida que le daban a ese ídolo. Y el dios decía, no, el rey decía, es que se lo está comiendo el ídolo. Yo estoy viendo cómo bueno, no tanto que lo viera cómo se lo comía, sino que lo ponían y al día siguiente ya no había nada de comida. Decía, es que se lo comió el ídolo. Y es lo que Daniel le iba a demostrar. Entonces, para actualizar poquito, me han de disculpar, todos los protestantes, bueno, no es una disculpa. Se tienen que disculpar, que es al revés. Pero yo no he visto que vayan y le pongan a la imagen de la Virgen y digan, mira, ten esta torta, te la comes en la noche. No he visto un católico jamás que haga eso. Ten una tortita o el día de mañana te voy a traer lo que es un tamalito para que lo disfrutes, te lo comes ahí en el transcurso del día o en la noche cuando nadie te vea para que no te dé pena. ¿Sí? No. O sea, ¿en qué cabeza entra ese tipo de ídolos? O sea, eso es lo que no le han contado al protestante. Eso se llama falta de aprender falta de instrucciones y acercarse a la iglesia para aprender lo que son las escrituras, que te enseñen realmente qué es lo que sucede en las escrituras con esos ídolos. Seguimos. Es como les digo, jamás llegan con la virgencita, mira, te traje esta tortita, te traje estos tamalitos y ahí te lo comes en la noche y al día siguiente ya no apareció nada. No. Ya realmente no es así. Así eran estos ídolos del pasado. Esos sí eran ídolos. Y sigo. Versículo 12. Estaban ellos tranquilos porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por allí entraban normalmente a llevarse las ofrendas. Y en cuanto salieron y el rey depositó la comida ante Bel, Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la esparcieran por todo el suelo del templo, sin más testigos que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Los sacerdotes vinieron por la noche como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey fíjense, quienes se comían todas estas ofrendas todas estas ofrendas que eran para el ídolo. Se lo comían los sacerdotes, las esposas y los hijos. Y así engañaban. Entonces lo comieron, bebieron todo. El rey se levantó muy temprano y Daniel con él. Y el rey preguntó, Daniel, ¿están intactos los sellos? ¿Intactos, oh rey? Respondió él.
Nada más abierta la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en alta voz: Grande eres, Bel, y no hay en ti engaño alguno. Daniel se echó a reír y, deteniendo al rey para que no entrara más adentro, le dijo: Mira, mira al suelo y repara de quién son esas huellas. Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños, dijo el rey. Y montando en cólera, mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces la puerta secreta por la que entraban a consumir lo que habían sobre la mesa. El rey mandó matarlos y entregó a Abel en manos de Daniel, el cual lo destruyó, así como a su templo. Fíjense lo que era este ídolo así. Había también una gran serpiente a la que los babilonios veneraban. Ya tenemos una serpiente. Estos babilonios le tenían un gran respeto. Y también el rey le tenía respeto. El rey dijo a Daniel: vas a decir también que este es de bronce. Mira, está viva y come y bebe. Fíjense, este ídolo babilónico así. Comía y bebía. Háganle cuenta que, como los juguetes de hoy en día, que le ponías así como que algo en la boca y como que empezaba a hacerle así. Igualito hacia esa serpiente de bronce. Dice: come y bebe, no puedes decir que no es un Dios vivo, así que adórale. Daniel respondió: yo adoro solo a Dios mi Señor, Él es el Dios vivo, mas tú, oh rey, dame permiso, y yo mataré a esta serpiente sin espada ni estaca. El rey le dijo: te lo doy. Daniel tomó entonces un pez, grasa y pelos, lo coció todo junto e hizo con ellos unas bolitas que echó en las fauces de la serpiente. La serpiente las tragó y reventó. Y dijo Daniel: mira, ¿qué es lo que veneráis así? ¿A qué le tenías respeto? A una simple estatua así, que tú dices: ¿sabes qué? Esto es un dios, no es un dios. No es un dios. Así de fácil. Eso es un ídolo. Y no sirve. Saludos, Cristero. Bendiciones. Que por cierto, ahorita han venido. Momento Frank. Muchas gracias. Así. Momento Frank. Joselito, que por aquí lo vi. José Antonio, que no les he saludado. No sé si aún sigue por aquí. Está Evaristo. Bueno, creo que habéis visto Evaristo. Manito Yamil. Entonces, otra vez, estos ídolos así son muy diferentes a lo que hoy piensan que es idolatría, lo que son los hermanitos protestantes. Es más, de una buena vez, bueno, se los voy a leer de esta Biblia. Y después, de hecho, vamos a hablar poquito de los terafines. Porque aquí está también incluido terafines en el libro de Jueces. Que vamos a ver que son como ídolos familiares. Pero después hablamos de ellos. Porque está muy padre lo de los terafines también. Jueces capítulo 17, versículo 4 al 6. Vamos a leerlo así. Jueces capítulo 17, versículo 4 al 6. Fíjense, esta parte interesante. Cuando lo que son, se hacen una imagen y se hacen un ídolo. O sea, aquí aparece una imagen y un ídolo por separado. Jueces capítulo 17. Esta parte no lo logran encontrar muchos hermanitos protestantes, porque en lugar de decir imagen así sencilla y lo que es el ídolo, aparece imagen de talla y luego aparece imagen de fundición. La imagen de fundición es un ídolo. La imagen de talla, nada más como dice, pues es una imagen. Pero lo más interesante es que la imagen de talla está puesta en un templo de Dios y Dios no dice nada. El ídolo no. Y es lo que vamos a ver. Jueces capítulo 17, versículo 4 al 6, así. Su madre tomó 200 ciclos de plata y se los entregó al fundidor. Este le hizo una imagen y un ídolo de metal fundido. Tenemos una imagen y un ídolo de metal fundido, aquí por separado. Y se quedó en casa de Miqueas. Y se quedó en casa de Miqueas. Ya tenemos la imagen y el ídolo. Este hombre, Mica, tenía una casa de Dios. Hizo un efod, unos terafín e invistió a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que les parecía bien. Entonces ya vemos que tenemos una imagen y un ídolo. Lo pueden leer de hecho en contexto completo. El 17
7, 18. Vamos a leer el final del capítulo 18, porque de hecho había un sacerdote, y ese sacerdote tomó lo que es la imagen. Estaba el ídolo y estaba la imagen, tomó la imagen, se la llevó entre sus cosas. No tomó el ídolo, tomó la imagen. Y fíjense dónde terminó esta imagen. Versículo 30. Los danitas, que es parte de los hijos de Moisés, de los hijos de Moisés, está lo que es el linaje de Dan. Los danitas erigieron para sí imagen. Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Y se erigieron la imagen. Esta imagen que fue hecho junto al ídolo, estaba el ídolo y estaba la imagen. Y se erigieron la imagen que había hecho Micá, y allí permanecieron mientras estuvo en Silo la casa de Dios. En esa casa de Dios estaba esta imagen que fue hecha junto al ídolo también. El ídolo no estaba acá. En la casa de Dios no estaba el ídolo. La otra imagen sí, porque esa imagen no es un ídolo, sino que había algo de respeto para esa imagen. Entonces, y Dios no se enojó, no dijo, esa imagen que hace en mi casa. No hubo ningún problema. Es más, estos eran del linaje del Moisés, que van a andar teniendo imágenes. Así de sencillo. La otra, ya ven que les dije, a los ídolos de aquel tiempo les ponían comida. Y no solamente comida, les ponían inclusive hijos. O sea, sacrificaban a los hijos y se las ofrecían a los ídolos. Así era el asunto con esos ídolos, porque pensaban que estaban vivos. Dentro de la boca a veces tenían fuego y ahí aventaban a los hijos. Inclusive está Baal el peor. Había muchos Baales. Había muchos tipos de ídolos en aquel tiempo. Entonces, y fíjense, el Salmo 106, versículo 34. Salmo 106, para que vean esta clase de ídolos. Salmo 106. Y de hecho aquí van a ver la razón por la cual, principalmente de la Iglesia Católica, no digo que las otras sectas que son de derivación cristiana no estén en contra, ejemplo, de lo que son los abortos. Pero generalmente la Iglesia Católica aborrece toda clase de asesinatos a los bebés desde la panza de la mamá. Desde la panza de la mamá, ya eso lo aborrece la Iglesia Católica. Dice, no puede ser porque esos son hijos de Dios, así. Son criaturas de Dios. Son hechos para Dios. Te merecen el reino de los cielos. Y tú los estás matando. Bueno, no digo que a veces tú, sino a veces otras personas que andan con esos pensamientos o ya lo han hecho, o que dicen, ¿sabes qué? Estás muy chiquita, mejor abórtalo. Está muy mal, demasiado mal, porque ahora sí es como regresarse al tiempo anterior y ofrecer esos hijos a los ídolos. Los estás matando, así de fácil. Salmos capítulo 106, y del 106 versículo 3, del 34 se los voy a leer. No exterminaron a los pueblos que Yahvé les había señalado, sino que se mezclaron con las gentes, aprendieron sus prácticas, la de sus ídolos, sirvieron a sus ídolos que fueron un lazo para ellos, servicio a esos ídolos. Sacrificaban sus hijos y sus hijas a demonios. Entonces, teniendo esos ídolos, sacrificaban a sus hijos y a sus hijas a demonios. Por eso es que principalmente la iglesia anda muy en contra de lo que es el aborto, porque es como si estuvieras sacrificando tus hijos a los demonios. Sangre inocente derramaban, la sangre de sus hijos y sus hijos, de sus hijos y sus hijas, que inmolaban a los ídolos de Canaán, y fue el país profanado de sangre. Así se manchaban con sus obras y se prostituían con sus prácticas. Vuelvo a repetir. Hoy en día, lo que ustedes ven así con los santos, que vemos con los santos, en este caso con la Virgen, así con la Madre de con la Virgen de Guadalupe, vamos a ponernos más en esa fiesta, que viene muy próxima, con la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a la fiesta guadalupana, que próximamente también se acerca.
sea, nada que ver con todo lo que era idolatría, nada. Y si ustedes dicen, oye, pues es que hacen caravanas, que eso se lo hacen a los ídolos, lo que son las caravanas, que si eso está en la Biblia y que si realmente se le hacía, era válido, que si Dios lo permitió en alguna ocasión, claro que sí. Segunda de Samuel, capítulo 6, déjenme ver si del versículo 9, a ver. Segunda de Samuel, capítulo 6, a leer el versículo 9, porque aquí habla del arca de la alianza. Alianza. Han de recordar que el arca de la alianza no es Dios. El arca no es Dios. Ahí se presentaba Dios, pero no es Dios. Aquel día tuvo miedo de Yahvé y le dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom de Gad. Con gran alborozo. Aquí está. Se hizo saber al rey David, Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaban un buey y un carnero cebado, así. Todo como es en dirección a Dios. No es que el arca fuera Dios, sino todo con el propósito de Dios. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido en un efod de lino. Así que aquí están las danzas. Estamos todas las danzas, como dice, para Dios. Y las danzas para el arca de la alianza. El arca de la alianza no es Dios, sino que simplemente lo que representa para Dios y para el hombre. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Como dice, ahí ya estaban haciendo las, ¿cómo decimos? Bueno, estaban avanzando entre gentío, muchas personas haciendo fiesta, haciendo brincos, bailando, haciendo relajo. ¿Por qué? Porque llevaban algo que consideran sagrados precisamente y que le pertenece a Dios. Entonces aquí encontramos precisamente esto de las danzas. Esto de las... Ya se me olvidó cuál es la palabra. Recuérdeme cómo se llama la... Carlita, bendiciones. Que quien quiera seguir a Carlita porque creo que la cuenta algo pasó, que no la puedo recuperar. Ahí está Carlita. Por si ahí se les hacía que se les había perdido. Ahí está la hermana Carlita para que la vuelvan a hacer. Es más, creo que no te... me la contaron así de... Deja ver. Te sigo de una buena vez, hermanita Carlita. Seguir. Ahí está. Ahí está la hermanita Carlita. Para que la sigan. Ella ahí nos ayudaba bastante con lo que son los rosarios. No solamente al grupo de cadenas, sino ella también así por su cuenta y en otros lados ayudaba mucho con lo que son los rosarios. Para que vuelva a recuperar lo que son por lo menos los 1000 seguidores y vuelva a hacer las transmisiones. De Armando. No es que Armando, ténganle paciencia, sí. Así que Armando no tiene paciencia, ustedes ténganle paciencia. Entonces, ahí tenemos ¿cómo se dice? No, es que no son marchas. ¿Cómo se le llama? A ver, ayúdenme con la palabra. Las, peregrinaciones, bueno, parte peregrinaciones, pero hay otra palabra más, creo. Buenas. Bueno, ya se me olvidó cómo se llama la palabra. Pero vamos a decirle peregrinación, que si las peregrinaciones son parte de, sí. En la Biblia también hay peregrinaciones que son precisamente para Dios. Y no es que estén cargando a Dios, están cargando un artículo sagrado para Dios. Y algo que el hombre también precisamente considera sagrado. Así lo mismito. Inclusive cuando cargan las imágenes sagradas, vamos a decir, una imagen de la Virgen de Guadalupe, o cualquier virgen así, estamos considerando algo parecido a lo que es la antigua arca, porque María es la nueva arca de la alianza, ya que lo mismo que manejaba el arca de la alianza, el de la antigua alianza, María lo tuvo, pero en carne, así precisamente por eso es nueva arca de la alianza, en el caso de María.
Mira, criticar y ofender delante de Dios, así, en todos lados hay críticas. El detalle está cómo se utiliza ese tipo de críticas. Ejemplo, si me dices, es para corregir a un testigo de Jehová, ejemplo, lo que anda mal, se tiene que corregir. Tú no puedes permitir que algo esté mal y se difunda de manera errónea. No puedes permitir eso. Tú no puedes decir es que lo están criticando. No, se tiene que corregir. Que si no quiere cambiar es un asunto totalmente diferente. Entonces, hay otra que se utiliza muchísimas veces. El hermanito Armando lo utiliza muchas veces. ¿Por qué razón? Porque tiene razón. ¿En qué sentido? Cuando dice es que fulano de tal es un ignorante en esto. Y sí tiene razón de ser ignorante en ciertas cosas. Yo soy un ignorante en ingeniería. Totalmente ignorante en ingeniería. En la cuestión de las estrellas soy un ignorante. En la cuestión de, como dice, de la química, la biología, en muchas de esas cosas yo soy un ignorante. Pero por lo menos no estoy tan ignorante en cuestión de la Biblia. No estoy tan ignorante en ese sentido. Es más, de la Iglesia Católica, en muchos aspectos yo sí estoy ignorante. Me hablas cosas fuera de la Biblia y de repente como que me saco un poquito de onda. Las voy entendiendo poco a poco. Pero hay muchas cosas dentro de la iglesia que a veces los nombres no me, digamos que me cuesta trabajo aprenderlos. Porque hay varias cosas varias palabras que surgieron en el tiempo y no son parte de la Biblia. Surgieron en el tiempo. Como cuáles palabras, por así decir, un ejemplo. La palabra computadora no existe en la Biblia. Existe la palabra, surgió en el tiempo. Y esa palabra no existe en la Biblia. Lógicamente no había computadoras en aquel tiempo. Se fueron formando nuevas cosas a través del tiempo. Entonces, así también, precisamente dentro de la iglesia, hay ciertos nombres que le asignó lo que es la iglesia, pero me cuesta trabajo aprenderlos. Yo soy un poquito ignorante en cuestión de algunas cosas dentro de la Biblia. Es más, dentro del catecismo soy un poco ignorante. Lo que se me hace muy interesante es que yo cuando habla de la Biblia coincide con el catecismo, que eso es lo más interesante, que coincide con el catecismo de la Iglesia Católica. Y no es que yo ande profesando el catolicismo. Lo que pasa es que lo que dice la Biblia es el catolicismo. Entonces, no es mi culpa de que muchos digan, es que estás defendiendo a la iglesia. No es que le esté defendiendo. La Biblia habla de la iglesia católica. Ese es el problema. Que la Biblia habla de la iglesia católica. No es que yo la quiera defender. Ya habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia católica fue quien hizo la Biblia, quien la conjuntó, la formó y dijo, esto es palabra de Dios. Ese es el problema. Entonces, voy a continuar con estos detalles nada más. Igual seguimos con la idolatría. Como vieron, se hacían sacrificios a los ídolos. Les ponían alimentos a los ídolos. Ellos tenían esos ídolos, veían que comían los ídolos. Decían, es que tenemos estos favores de los ídolos. Es que si vamos con Yahvé, tenemos que respetar al prójimo, amar al prójimo, darle al necesitado. O sea, y los ídolos no te pedían eso. Entonces, los ídolos, tú podías matar, podías violar, podías robar, podías hacer lo que quisieras. Nada más lo único que tenías que dar, dependiendo de lo que es el ídolo, o sacrificabas un bebé, o defecabas sobre el ídolo, porque ese está el de Baal el peor, ese es uno de los ídolos que existen. Hay muchos ídolos dentro de la Biblia. Baal el peor era uno de esos. Y ya con eso, como dice, ya estabas tranquilo, como que yo ya cumplí con mi Dios y ya puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y eso es lo que Dios decía, es que si tú nada más me entregas un sacrificio sin realmente hacer un cambio en tu corazón, estás mal. Es lo que dice ejemplo Oseas 6:6. Oseas 6:6. Dice, Oseas 6:6. ¿Qué es lo que dice? Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Por eso lo que es en caso de Jesucristo, cuando habla de Mateo 5, del 23 más o menos en adelante, en la que dice que si tú llevas tu ofrenda a Dios y estás mal con tu prójimo, estás mal con tu hermano, ve y ponte bien con tu hermano, ponte de acuerdo con tu hermano, con tu prójimo, porque si entregas esa ofrenda estando mal con tu hermano, entonces no estás obedeciendo lo que es el mandato del amor, lo estás haciendo por hipocresía. Por eso también, en Génesis capítulo 4,
del versículo 1 en adelante, cuando tenemos a lo que es a Caín y Abel, Dios primero vio el corazón de Caín, rechazó la ofrenda de Caín, vio la ofrenda de Abel, vio el corazón de Abel y por eso aceptó la ofrenda de Abel, porque ve primero el corazón, si realmente lo estás haciendo con amor o lo estás haciendo precisamente con, ahora sí como dice, con una mala intención o con hipocresía hacia Dios, que dice yo nada más por cumplir, no se trata por cumplirle a Dios, se trata que realmente lo estés haciendo de corazón. Entonces, Oseas 6:6, así, bendiciones, hermanita Greten, Alicia, en Génesis 4, sí. Entonces, fíjense, se lo voy a leer de manera rápida y ahorita para terminar esto de la idolatría. Génesis 4, vamos a leer del 12 en adelante. Se volvió a dar luz, tuvo Abel su hermano y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de sus frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé, atentos, fíjense, ¿qué es lo que miró primero? Yahvé miró propicio a Abel, no miró primero la oblación, no miró el sacrificio, no miró la ofrenda. Primero miró a Abel y luego a su oblación. Mas no miró propicio a Caín, o sea, primero miró a Caín y después a la oblación. Por lo cual se irritó Caín de gran manera y se abatió su rostro. O sea, Dios vio el corazón de Caín. ¿Qué es lo que había en ese corazón? Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Le está diciendo luego su actitud. Oye, si estás haciendo las cosas bien, vas a andar bien tranquilo por todos lados, levantando con orgullo tu rostro ante Dios. No es cierto que si obras bien podrás alcanzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Pero ya es una advertencia que le está dando Dios, que dice, ten cuidado en esto. Y Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera, y ya sabemos que en ese instante lo mató. O sea, había algo mal en el corazón de Caín. O sea, los dos ofrecieron la oblación, pero Dios vio el corazón. Por eso cuando leemos lo de Oseas capítulo 6, versículo 6, se los vuelvo a repetir. Oseas 6:6. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Quiere un cambio realmente de tu corazón. Desde ahí lo quiere. No. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Caín no ofreció lo correcto, un cordero. No. Porque las ofrendas también se podían hacer lo que es en los sembradíos, en lo que son las frutas, los primogénitos de tus sembradíos. Es más, vamos a checar ese detallito ahorita que hablan de esto. Vamos a leer eso porque no, el sacrificio de Caín no tenía que ser con sangre. En eso sí te equivocas. El sacrificio podía ser inclusive con los frutos, los primogénitos de los frutos. Es que me acuerdo, porque es uno de los mandatos de Dios, nomás que no me acuerdo si está en Levítico. En la que Dios pide el primogénito de... aquí, por aquí lo tengo. Sí lo tengo. Por ahorita me ando haciendo recordar. Ya. Esto casi lo vamos a encontrar. Si me darás... Okay, Éxodo 22, vamos a ver. Aquí está ejemplo. Bueno, creo que esta no es exactamente. No, sí es. Fíjense, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Aquí está como dice, esta es la primicia. Esta es la ofrenda, que es para Dios. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar.
¿Qué era precisamente este Caín? Pues era precisamente el labrador de sus cosechas. Él estaba ofrendando sus cosechas. Me darás el primogénito de tus hijos. También aquí está la primogenitura, lo que son, como dice, la circuncisión. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. Entonces, aquí está precisamente las primicias de las cosechas. Son las primicias de las cosechas y también los animales, así las primogenituras de tus animales, de lo que son los animales. Entonces, no. Caín, no, su oblación no fue aceptada porque, porque diera, como dice, las primicias de sus ofrendas, de sus cosechas. No fue aceptada por el corazón que tenía Caín. Ya estaba teniendo malos pensamientos hacia su hermano Abel. Y es lo que vimos. ¿Qué es lo que le dijo Dios? No le dijo, me traes un animal de sacrificio, si no, no te la voy a querer. No, le dijo, en tu corazón hay algo mal. Si tus obras son buenas, andarás con la vista alta. Pero si tus obras son malas, el pecado está al acecho. E inmediatamente, ¿qué hizo Caín? Fue y mató a Abel. O sea, ahí está el asunto. Entonces, ahí están las primicias de la cosecha. Y esa es la razón por la cual fue rechazado lo que es la ofrenda de Caín. No porque no porque no diera un animal, porque a él no le tocaba dar un animal, le tocaba dar las primicias precisamente de sus cosechas. Y de hecho así está en varios mandamientos de los levíticos. Pero sí creo que esta es la que estaba buscando. Esta es lo de la cosecha y ahí está lo de los animales también. ¿Cuál más? Así, precisamente. Vamos a terminar esta partecita de la idolatría. Ya vimos precisamente lo que son los sacrificios, ya vimos lo que son... Está Jeremías capítulo 7, versículo 30 y 31. Porque le decían sacrificios, estos eran unos salvajes. Jeremías capítulo 7, versículo 30 y 31, dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahvé, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amasillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Aquí está otro Baal, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Entonces fíjense cómo hacían esos sacrificios de sus hijos a esos ídolos. Seguimos ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 19, del versículo 3 al 5. Jeremías, capítulo 19, del versículo 3 al 5, fíjense. Dirás pues, oíd palabra de Yahvé, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo te traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y me enajenaron en este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. El incienso, por eso también hay que tener cuidado con lo del incienso. El incienso era específico para Dios. Era específico para Dios, porque las oraciones le llegaban a Dios. Era precisamente algo para un Dios. Por eso, ¿qué es lo que encontramos cuando le entregan, qué es lo que le entregan los magos de Oriente al niño Jesús? Le entregan oro, incienso y mirra. El oro por ser rey, mirra por ser hombre y que algún día tenía que morir. Y precisamente una mirra, ahora sí, como que dice, entre el rey y la mirra, rey de los hombres. Y el incienso, porque era Dios. O sea, un rey que es Dios y es hombre. Por eso ese incienso tiene mucha importancia. Ofrecieron el incienso a dioses ajenos, cosas que no eran Dios, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal,
para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Entonces, todo esto, sí, dice, nada que ver, pero nada que ver con lo que son los santos o las imágenes católicas. Está muy, pero muy lejos. Demasiado lejos. Es la verdad, de un extremo a otro extremo. Es más, en general no te piden, de los santos no se te pide nada, a comparación de los ídolos. ¿A qué me refiero que a comparación de los ídolos? Ejemplo, tenemos a los que ya ven que están unos adoradores de la muerte, que dice, y esa muerte sí les exige cosas. Que dice, es que si no le cumplo, va a tomar algo en mi contra, que quién se queda, algo así, traen esos pensamientos, están medio raros esos cuates. Esos sí son de idolatría. Hay que tener mucho cuidado de esos de los de la muerte. No hay que tenerles miedo. Cuando estás, ahora sí como dice, en gracia de Dios, no les vas a tener miedo. Pero no te mezcles en sus asuntos, porque ahí sí caerás en algo muy grave. Incienso, ¿qué se decía? Entonces digo, el incienso es precisamente específico para Dios. Este es el otro problema. Ahora fíjense, ¿cuáles son el nuevo tipo de idolatría hoy en día? Porque no solamente es por imagen así lo que es la idolatría. La idolatría encierra más cosas. Ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 5. Que eso ya lo encontramos ahora sí del Nuevo Testamento. Efesios 5, 5. ¿Qué es lo que dice? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, y algunos dicen, pues de seguro ahí tiene sus imágenes, por eso es fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a leerlo en otro. Es Gálatas capítulo 3, versículo 5, déjenme acuerdo, ¿sí? Que a veces se me va la onda. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Es cierto. Colosenses 3.5, ya me acuerdo. Colosenses 3.5. No es Gálatas, es Colosenses 3.5. Colosenses 3.5. Que es algo que dice parecido. Aquí dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes. Déjenlo leo de la... Bueno, ahorita lo leo en la católica, porque hay una palabra que está adicional. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría. Aquí ya encontramos también la idolatría, en lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuántas personas no han dicho, ¿para qué voy a misa? Mejor me quedo trabajando un ratito más. Y dejan ahora así como quien dice, a Dios a un lado y lo cambian por dinero. Si se acuerdan cómo dice precisamente Dios, hay dos amos, y con uno de los dos va a quedar mal. Unos donde esté tu corazón, unos está su corazón en el dinero y otros está su corazón en Dios. ¿Dónde tienes el corazón? Entonces, en eso también va precisamente la idolatría. No todo a fuerza son imágenes, porque las imágenes no es a fuerza, es idolatría. Entonces, ahora se las voy a leer, pero desde... déjenme ver desde acá. Una que tenga en físico. Aquí está. Colosenses 3.5. Se los voy a leer desde aquí. Aquí nunca la he leído. Vamos a ver cómo dice la de aquí. Colosenses 3.5. Aquí está. Destruyen lo que hay de mundano en ustedes. Destruyen lo que hay de mundano en ustedes. La lujuria, la impureza, las pasiones desenfrenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Entonces, eso también hay que tener cuidado.
También como pequeñas idolatrías son ejemplo, ya ven que algunos tienen que su collarcito, hacer que un collarcito con, o su patita de conejo, vamos a decir, su famosa patita de conejo que para tener buena suerte. Huyamos de la idolatría y eso abarca mucho. De hecho, hay una razón. Ahorita no la quiero tocar. Bueno, vamos a tocarla pues. La de 1 de Juan capítulo 5 versículo 21. Si se dan cuenta, nada tiene que ver con idolatría hasta que toca el versículo 21 Juan, que dice, tengan cuidado con la idolatría. Pero ¿por qué habla de la idolatría? Juan, si no estaba hablando ni de imágenes, no estaba hablando ni de fornicación, no estaba hablando nada de esas cosas. Es más, estaba hablando que oraran por los otros hermanos. ¿Qué pasó aquí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 21? Aprovechando que Docanas me la dio. Nada más que la respuesta no se encuentra en la Biblia ni la protestante ni la de los testigos de Jehová. La respuesta la encontramos en 2 de Macabeos capítulo 12 versículo 39 en adelante. Porque están relacionados precisamente lo que está hablando Juan tiene una referencia al libro de Macabeos. Y ahorita van a ver por qué. Se las voy a leer desde el versículo 17, bueno, 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Reza por ese hermano para que viva. O sea, pues si comete un pecado que no es de muerte, o sea, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Es lo que nosotros le decimos pecados mortales y veniales. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y atentos, aquí en realidad está hablando de personas que ya no están en este mundo. Y ustedes dirán, ¿por qué de personas que ya no están en este mundo? Por algo muy sencillo. Por pecados muy mortales que yo tenga, vamos a decir que fue un pecador, pero esos de los peorcitos, que algunos de ustedes dijeran, te conozco que ya andas, pero eres de los peores. Sí o no, de todos modos, pedirían por mí para mi conversión, mientras esté vivo. Procesión, muchas gracias, hasta ahorita lo chequé, vamos en una procesión, bueno, ya hace ratito, no lo leí, perdón. Por muchos pecados que yo tenga, ustedes pedirían por mí, por mi conversión, por mi cambio. ¿Qué es lo que hacemos por nuestros líderes? Vamos a decir, en este caso Rusia, que anda en guerra. Y la verdad, nosotros desde este punto de vista lo vemos muy ventajoso por parte de Rusia, que está atacando al mundo. Decimos hoy por la conversión de los líderes rusos para que cambie su corazón, que se conviertan ahora sí, como dice, a Cristo, a Dios, así, y realmente lo obedezcan a tener un mundo de paz. Que no anden atacando ahora sí, como dice, al necesitado. No anden matando personas así porque sí, no. Estamos pidiendo, como dice, por esos líderes. Pues voy a ponerme en este ejemplo yo. Que yo fui uno de los peorcitos, lógicamente van a pedir por mí. Pero fíjense, como dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ustedes saben, mientras estoy vivo, ustedes van a pedir por mí. Pero si me muero con esa clase de pecados mortales, ¿qué es lo que dice? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero si ustedes me conocieron como una persona muy buena, que si no, oye, ayudaba al prójimo, ayudaba, las personas necesitaban ropa, les daba, los cobijaba, necesitaba alimento, les daba de comer. Y vamos a decir que en una de esas se me ocurrió, y ¿sabes qué? Es que yo veo que tal vez una persona necesita un alimento, pero no tengo dinero. Y se me ocurre robarme un pan de una tienda. El de la tienda se da cuenta, llega y dice, estás, y me dispara y que me mata. Pero siempre fui bueno. Siempre fui, como dice, atento con los demás. Fui, ahora sí, amoroso con los demás. Muy obediente ante Dios. Entonces dicen, ¿sabes qué? Él cometió un error al final, pero siempre estuvo obediente a Dios. ¿Qué es lo que dice? Si alguno ve que su hermano comete pecado que no sea de muerte, pidan para que Dios le dé vida. Ahora sí, como dice, para que esté con Dios. Ya me morí. Para que pida con Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hay como dice, una diferencia. Estando vivo, a pesar de que la persona comete unos pecadotes, ustedes van a pedir por él. Al momento en que muere, si supieron que murió haciendo ahora sí, como dice, un hijo del maíz,
Entonces, es lo que dice, mira, ya para qué pides, ya no hay solución para esta persona. Pero aquel que sí era justo, pidan por él para que Dios le dé vida. No quiere decir que va a resucitar ahí de la tumba, no, sino esa resurrección que Dios nos está dando. Toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sigo leyendo para terminar con lo de los ídolos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, atentos porque esta es la resurrección. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ya está lejos del pecado, ya no está en este cuerpo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya le perteneces a Dios. Ya naciste nuevamente, ya estás con Dios. El pecado ya no te puede tocar. Y de hecho la respuesta está en Romanos capítulo 7, versículo 6. Ahí nos da la misma respuesta. Fíjense. Se la leo rápido y continúo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Hablando del mismo Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 7. Dice, pues el que está muerto queda librado del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Por eso el pecado ya no te puede tocar. El maligno ya no te puede tocar. Sigo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ya no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mientras sigamos en esta carne, vamos a estar tentados, vamos a seguir, como dicen, pecando, ¿sí? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora sí, versículo 21. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a cerrar todo esto. De lo que vemos. La oración por aquel que ha muerto, pero estaba, como dice, siempre consciente con Dios. Como se tuvo un resbalón, no practicaba el pecado mortal, sino que tuvo un resbalón al final. Siempre estaba procurando estar en gracia con Dios, pero algo sucedió. Y cerró precisamente guardaos de los ídolos. Que ya Pablo nos dio una referencia de los ídolos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42. Así, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo, no es cierto, del 39 en adelante. Capítulo 12, versículo 39 en adelante. Fíjense, estos ídolos, ¿por qué cierran los ídolos? Por esta razón. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando ya se hacía necesario. Había sucedido una guerra, hubo una guerra, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de los padres. Entonces, aquí atentos, encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia. ¿Cómo cerró Juan? Tengan cuidado con los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, pues justo que manifiesta las cosas ocultas. Y pasaron a la súplica. Si se acuerdan qué es lo que nos dice Pablo, ¿en dónde es? Primera de Timoteo capítulo 2, del 1 en adelante, de hagan rogativas. Sí, es Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a confirmar. No se me ande yendo la onda. Si no necesito más agüita, vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, sí es Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, que son las misas, y por todos los hombres. Y la pueden seguir leyéndose. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara, estaban las rogativas, suplicando, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. Estaban rogando por aquellos que murieron. Y el valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado. ¿Se acuerdan lo que son, que dentro de la Iglesia Católica está lo que es las indulgencias? Que normalmente no es por nosotros, sino por las personas que han fallecido, imperfectos a la gracia de Dios,
que sabemos que estaban buscando la gracia de Dios. Se mantuvieron limpios que se mantuvieran limpios de pecado. ¿Qué nos dicen para ganar la iglesia? La iglesia que nos lo pide para ganar las indulgencias. Que estés en estado de gracia, que hagas, digamos, algún acto de piedad, que pidas por lo que está pidiendo el Papa. Y casi en general eso. Nada más eso en general. En algunos son de indulgencias diferentes. Si haces el rosario diariamente, vas a misa, comulgas y estás en estado de gracia, puedes obtener lo que son indulgencias por alguien necesitado. En este caso, esto es algo similar. Fíjense, recomendó a la multitud se mantuvieran limpios de pecado, lo mismo que se les está pidiendo dentro de la iglesia, estar confesados en estados de gracia y participar, como dice en la cena del Señor, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido, que era un pecado no de muerte. ¿Por qué me refiero que no es un pecado de muerte? Porque ellos nada más estaban cargando el ídolo, que sí era un pecado, pero no adoraban al ídolo. O sea, como que lo vieron como un premio y se llevaron al ídolo. Hay que recordar que esos ídolos estaban hechos de oro, estaban hechos de metales preciosos. O sea, lo podían vender, lo podían ofrecer, pero era un pecado tenerlo. Entonces, a vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, que era una moneda de aquel tiempo, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Aquí tenemos, como dice, la misa. Lo que son las, ¿cómo dijimos que dice aquí en este lado? Dice acciones de gracias, o lo que es la misa. Acciones de gracia. Mandado a Jerusalén a ofrecer un sacrificio por el pecado, las acciones de gracia, obrando muy buena, muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los rogar por los muertos. O sea, no hubiera valido la pena, si no existiera la resurrección, no valdría la pena hacer esas rogativas por los muertos, hacer esa misa por los muertos, por los que han fallecido, como vuelvo a repetir, como Juan, un pecado que no es de muerte, porque los que son pecados de muerte, ya mira, aunque sean 1000 misas, no van a llegar al cielo. Entonces, no se va a poder, porque hay que recordar que todas las acciones son en vida. Ya digamos, si quedamos un poco manchados antes de llegar, y nos llegó, como dice, la muerte, pero siempre estuvimos pegaditos a Dios, es precisamente irnos limpiando. Recuerden que nada manchado va a entrar en el cielo. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Entonces, este pecado que no es de muerte. Entonces, en caso de... ahorita te los leo así, nada más para ver si tengo un poquito de chance. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39 en adelante. Sí, no, de hecho, aunque continuemos leyendo, sigue siendo la misma, porque después tenemos una muerte, los que tenemos una muerte, o sea, esperamos una muerte similar, por así decirse, a los de Cristo, y esperamos una resurrección como la de Cristo. Y no digo que vamos a morir sacrificados, no, sino que así como murió Cristo, nosotros vamos a morir, y esperamos esa resurrección que también tiene Cristo. Pero sí, ya después, como dice Docana, es como que ya meternos más profundo en el tema. Pero sí está en lo que son estos detalles. Por esa razón marca mucho lo del ídolo, lo que es Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Por eso cierra con ídolos. O sea, no está hablando nada de imagen atrás. No está hablando de imágenes. Y hace una referencia muy clara a Segunda de Macabeos capítulo 12, que digo, normalmente esto en las Biblias protestantes no lo van a encontrar. En ciertas Biblias protestantes que ya vieron que cometieron un error en quitar los libros, sí. Sí van a encontrar, hay ya libros protestantes que ya están incluyendo los deuterocanónicos y los capítulos que fueron quitados de las primeras Biblias, porque hay que recordar que las Biblias originales son 73 libros en total, más ciertos capítulos y versículos que no aceptaron, digamos, los judíos. Pero ya hay ahorita ciertos cambios en la que están diciendo necesitamos esos libros para tener ahora sí, como dice, a plenitud las enseñanzas de Cristo.
Entonces, en Juan capítulo 7, versículo 24. Esto creo que ya casi prácticamente para terminar. Juan capítulo 7, versículo 24. Porque atentos, como les vuelvo a repetir, y como vimos en un principio, inclinarse o postrarse no es adoración. Honrar no es adoración. Y de hecho ya lo estuvimos leyendo todo aquí en la misma Biblia. Honrar no es adoración, venerar no es adoración. Lógicamente, postrarse con intención de adorar, hay un problema. Venerar con intención de adorar, hay un problema. Tener una imagen no es un problema. Tener una imagen pensando que es un Dios, sí hay un problema. ¿Cuáles otros ejemplos les di? Bueno, les di varios ejemplos y trabajamos todo eso. Porque ya vimos varios ejemplos en la postración, como hasta en los apóstoles, con unos se postraron y no hubo problema. Y con otros se postraron con intención de adorar y sí hubo un problema, en este caso con este Pedro, que dijo, no me adores, porque yo también soy hombre como tú. Y en este caso de Pablo, que iba acompañado de Silas, sí, parece que Pablo y Silas, se le postraron también y con Pablo no hubo ningún problema. En otro momento que le quisieron postrar a Pablo, más bien no se le postraron, le querían hacer sacrificios a Pablo, porque pensaban que era un dios de los griegos, dios de los de Atenas, porque decían, no me acuerdo de cuál y cuál, pero vimos precisamente que había un sacerdote de los atenienses que pensaba que ellos eran dioses y les iban a ofrecer un holocausto, un sacrificio, porque pensaban que eran dioses. Y por eso hasta se desgarró lo que son las vestiduras. Pablo, esto en Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar con... no es cierto. Les voy a terminar de leer esta. En Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24, que dice, no juzgues según la apariencia. Juzga con juicio justo. Vuelvo a repetir, no juzgues según la apariencia. Juzga con juicio justo. Porque les vuelvo a repetir, el inclinarse, el postrarse, no quiere decir que estés adorando. Es más, hay muchas personas que aunque estén postradas y estén frente a un ídolo, por así decirlo, bueno, no frente a un ídolo, vamos a decir, aunque estén en el templo frente a la Eucaristía, que nosotros en caso de los católicos sabemos muy bien que ahí se encuentra Dios, aunque estemos postrados frente a la Eucaristía, hay personas que no están adorando la Eucaristía. ¿A qué me refiero? Que su pensamiento anda en otro lado. Está por ahí, como dicen, está en todos lados el pensamiento, menos en misa. Entonces, no, céntrate. Vas a adorar realmente. Céntrate en la adoración. Porque que era un Zeus. Ajá. Sí, eran dos, y de hecho, vamos a vernos esa partecita, precisamente para terminar. Hechos de los Apóstoles, déjenme decir, capítulo 17, que es precisamente 17 del 15 en adelante, que los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, es capítulo 17, y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fuera donde él lo antes posible. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaban interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Fíjense, aquí Pablo veía una ciudad llena de ídolos, todos los dioses que tenían allá en Atenas. Discutían en la sinagoga con los judíos, con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también conversando con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían que este charlatán y otros parece ser un predicador de divinidades extranjeras porque anunciaba a Jesús y a la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Porque había una nueva doctrina que no era la de los judíos, era la cristiana, la de Jesucristo. Y le tomaron y le llevaron al Areópago. Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significa.
y todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del aerópago, le dijo: atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, que son muy religiosos. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Los atenienses tomaban en cuenta que había un Dios que ellos no conocían y que tal vez hacía falta de adorar, pero por no saber quién era, nada más lo tenían ahí por si acaso. Entonces, pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso los vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas. Hablándose precisamente de estos dioses atenienses, porque si se dan cuenta, nada más había un templo de Zeus y de ahí no salía Zeus. No existía más Zeus en otros lados. Entonces, me voy a adelantar un poco, porque aquí es ya les da toda parte de la doctrina. Algunos de los hombres creyeron, llegó a Corintio. Espérenme un poquito, no es poquito más adelante, perdón. El bautismo ateniense. Aquí ya está el tribunal. Entonces déjenme ver el capítulo 16. Déjenme la busco aquí. Que sí la tengo que encontrar, ¿cómo no? 14:12. Vamos a checarla, el 14:12. Muchas gracias. Se me hace que sí ha de ser ahí. Así es, por ahí cerquitas. Sí, aquí es. Muchas gracias, Docanos. A Bernabé le llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, fíjense, había sacerdotes de esos dioses. Porque algunos generalizan, cuando ven la palabra sacerdote dentro de la Biblia dicen, es un sacerdote católico. No, existen muchos sacerdotes, tanto de los dioses paganos, como, es más, de la muerte, estos que adoran a la muerte tienen sus propios sacerdotes y se visten como si fueran católicos. Entonces, aguas con eso, no se dejen engañar por esa clase de sacerdotes. Y también hay sacerdotes falsos. Aquí en TikTok hemos descubierto sacerdotes falsos. Entonces, y existen esos sacerdotes falsos que ahora sí, como dice, te casan al vapor, te bautizan los niños al vapor, así todo, sin enseñarte nada. El sacerdote del templo de Zeus que hay en la entrada de la ciudad trajo toros y guirnaldas, o sea, lo que es comida, delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a sacrificar. O sea, les iba a hacer sacrificios porque pensaban que Pablo y Silas eran dioses. O sea, los dioses bajados a la tierra, ¿sí? Y que esos hombres eran precisamente esos dioses. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que ustedes, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. Es decir, se dan cuenta cómo por pensar que eran dioses, otra vez entramos en la idolatría. Puedes hacer un hombre, lo puedes hacer un ídolo, es un dios falso. Le estaban haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque dicen, es que esto es para este dios, para satisfacer a este dios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay una confusión. Y les vuelvo a repetir. Ya vimos ahorita bastantes cosas de la idolatría. Que cómo sacrificaban niños, sacrificaban animales, les tenían sus ofrendas, un montón de cosas. Y que no, fíjense, hoy en día no hay nada, cómo había ídolos que comían, y por eso pensaban que estaban vivos. Hoy en día no hay nadie
Y si lo hiciera alguien dentro de la iglesia católica, estás pero bien mal. Yo la verdad no lo he visto. Pero hoy en día no hay nadie dentro de la iglesia católica que llegue ejemplo de Virgencita, mira, te traje estos tamalitos, ahí te los dejo para que te los comas más al rato. O te traje esta tortita el día de hoy, o te traje, mira, un vinito, te traje una agüita, te traje esto y esto y esto, para que te lo comas, te lo sirvas, así. No existe nada de eso el día de hoy. Y si alguien lo estuviera haciendo, les aseguro que está pero muy mal. En algo anda muy mal. Pero yo no conozco ningún católico que haga eso. Y si ustedes conocen a alguien que diga, mira, le traigo esta tortita que para la Virgen, que para que se lo coma, le dije, no, estás pero mal. En primero, porque es una imagen, representa a la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no es un ser vivo. Aquí, esto no es un ser vivo, esta es una imagen. Si tuviera, como dice la imagen igual del yeso, es un yeso, es una imagen. Nada más es una imagen consagrada para Dios, porque les vuelvo a repetir, una cosa son las imágenes consagradas para Dios y otra cosa son los ídolos, así como leímos en Jueces. Una cosa no es una imagen y otra cosa es un ídolo, porque hay imágenes que estaban dentro de lo que es el templo de Dios y llegaban los enemigos a romperlas. Decía Salmos capítulo 74, vamos a ver si es Salmos capítulo 74, vamos a leerlo desde el versículo 5. Salmos, versículo 74. Pasé. 74. El versículo 5 lo voy a leer. Y se aparecen a los que levantan el hacha en medio tupido del bosque. Esto lo estoy leyendo de la Reina Valera. Dependiendo de la traducción, lo van a encontrar como imagen de talla, lo van a encontrar como esculturas, lo van a encontrar como entalladuras, dependiendo cuál sea la traducción. Se aparecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Ya, sí existen imágenes dentro, existieron en el Antiguo Testamento y existe hoy en día lo que son las imágenes, pero consagradas para Dios. Una cosa es una imagen consagrada a Dios y otra un ídolo. Le digo como leímos en Jueces 17 del 4 al 6, donde encontramos una imagen tallada y un ídolo. Están las dos por separado. La imagen tallada la tenían dentro de un templo de Dios. El ídolo no, el ídolo sí estaba afuera. Bendiciones docanas. Entonces, los que no sepan, docanas es testigo de Jehová. De hecho, es de los que se puede decir que mejor me cae así, en el sentido de que él, por lo menos, sí hace su intento de hablar con versículos bíblicos. Muchos no lo hacen así. Él por lo menos hace ese batalla y dice, mira, te tengo este versículo así, 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 así. Él por lo menos lo hace. Muchos protestantes no lo hacen así. Hablan según su pensamiento, según su viento, así, pero no utilizan versículos bíblicos. Yo les digo, por lo menos denme poquita batalla. De hecho, de ellos es de los que utilizan versículos bíblicos, es de quien yo más aprendo. De que puedo decir, mira, ellos utilizan esto, sí, así, 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 y yo aprendo muchísimo más. Y por eso también tengo la Biblia de los Testigos de Jehová. Dije, vamos a leerlo desde aquí, cómo lo leen ellos, cómo le leemos nosotros. Entonces, ese compartir sí me gusta mucho. Entonces, ahora sí, hermanitos, ya vimos mucho de la idolatría. De hecho, más al rato sí me voy a volver a conectar. Me voy a volver a conectar, pero ya hasta las 10 de la noche. Ya a las 10 de la noche hora México, estamos hablando dentro, me voy a volver a conectar. Como a las 7, si puedo me conecto un poquito antes. Perdón, como a las 8 y algo, me conecto, pero en Facebook, que también lo tengo como Hablemos con Biblia. De hecho, normalmente aquí tengo un fondo que dice el de Cadena Católica, que es del grupito de Cadena Católica, pero ahorita no hicimos ninguna imagen. Y el celular así lo tengo medio raro y no me deja poner la imagen así de fácil. Pero después le tengo lo que son eso. Vamos a dar, en este transcurso de estos días, le digo, vamos a centrarnos más. ¿Por qué me metí un poquito con lo de las imágenes? Pues
¿Por qué me metí mucho ahorita con lo de las imágenes? Porque próximamente me quiero enfocar mucho al tema de lo que es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, y lo que son varios milagros que están científicos, son milagros científicos. No milagros, digamos, sí hay milagros que ha hecho 100 personas, pero milagros científicos, que lo podemos considerar ahí, en donde dice la ciencia, oye, es que esto es verdad, esto existe, pero no debería existir. O sea, lo estamos viendo, está analizado, aquí existe, pero no debería de existir. O sea, el punto en el que dice la ciencia, te lo respaldo, pero no sé cómo llegaste ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió precisamente con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que está aquí en México y que es considerada precisamente la casa de la Madre de Dios, la casa de la Virgen de Guadalupe? Los atentados, cosas que son imposibles para la ciencia responder, pero sí para la fe. Y todo eso también respaldado por la Biblia. Entonces, están muchas cosas muy padres. ¿Qué dice? Sí, es que hablaba mucho de la idolatría. Ya hablamos, de hecho, varios versículos. Así en resumen, vuelvo a darles lo que es el resumen. Daniel capítulo 14, que habla de ciertos ídolos. Eso no lo van a encontrar en la protestante. Tienen que buscar una Biblia católica. Daniel capítulo 14, que habla de la palabra veneración y adoración por separado, dos cosas diferentes. Y habla de esos ídolos que comían y bebían. O sea, ahí entiendes por qué razón decían que dice en este caso del Éxodo, perdón, Salmo 115, que esos ídolos que no comen, que no beben, no pueden ver. O sea, ya como que entiendes por qué razón, en qué sentido va ese salmo. Baruch también habla muy fuerte de los ídolos. Ese ahorita no lo leímos. Pero Baruch habla prácticamente cuando van a ser conquistados por parte de los babilónicos, digamos por parte de Egipto, que tiene mucho que ver con los egipcios, donde habla de esos ídolos que tienen cuerpo humano, pero la cabeza, ejemplo, son de animales, son cabezas de animales esos dioses, donde tienen una hoz, donde tienen varas, así. Da una descripción de los ídolos egipcios, de los ídolos babilónicos, da esa descripción clara. Es más, se me hace muy curioso, ayer andaba viendo un video de un padrecito que a veces se pone a ver ciertos videos protestantes, y había un dato curioso que decía que en toda la Biblia habla de muchos animales, menos de los gatos. Pero el dato curioso que en Baruch sí habla de los gatos, porque los gatos son muy, ahora sí, como dice, son de mucha importancia para los babilónicos, para el pueblo egipcio. Hay que recordar que ellos piensan que los gatos cruzan de un mundo a otro mundo. Entonces, ahí sí son mencionados los gatos, en Baruch capítulo 6. Algunos de ustedes pueden encontrar como carta de Jeremías, creo, algo así. No lo pueden encontrar exactamente como el Baruch 6. Déjenme ver cómo me aparece aquí. Porque es como una carta adicional que fue puesto por parte en Baruch. Aquí está. Mira, aquí aparece como carta de Jeremías. Baruch llega hasta el 5 y luego me aparece como carta de Jeremías, dependiendo la Biblia. Aquí sí me aparece hasta Baruch 6. Sabiduría, Eclesiásticos, Irácides, Ontas, Baruch. Aquí está. Aquí Baruch sí me llega hasta el 6. Sí me dice capítulo 6. Aparece el versículo hasta el 6. Sí me aparece Baruch hasta el 6. Dependiendo de la Biblia, o les va a poner carta de Jeremías o Baruch 6. Dependiendo. Tampoco está en las Biblias protestantes, pero habla muy fuerte de la idolatría. Y luego ya vimos la palabra veneración, que ejemplo dice en las Biblias protestantes, Reina Valera dice, venerarás a tus padres, o cuando venerabas a tus padres, en Hebreos 12:9. También vimos lo de la palabra honrar, que precisamente en Éxodo dice, es que no vas a honrar las imágenes, cosa que no sea Dios. Y la palabra honrar la encontramos más adelante en el versículo 12, donde honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, no es que la Biblia se contradiga, simplemente no hay que honrar ídolos, así de fácil. Y el único versículo que no les, creo que el que no les di, nada más para resumir y no dárselos todos. Digo, en la noche ya me vuelvo a conectar, y si no, se los voy a subir a YouTube. En YouTube también se las tengo, lo que son varias de las clases ahí grabadas. ¿Es cuál?
¿Sí es Primera de Crónicas? No. Siempre se me olvida, ¿cómo se llama? Deuteronomio 16, 26. Vamos a ver si no es cierto. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Primera de Crónicas 16, 26. Dice, así como para cerrar, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Aquí está que esos dioses de esos pueblos son ídolos. Mas Yahvé hizo los cielos. O sea, también aclara precisamente, ¿qué son ídolos? Son dioses de esos pueblos extranjeros, de esos paganos. O sea, que no son verdaderos dioses. Así de fácil. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Y no hablamos ni de la serpiente de bronce, no hablamos, bueno, tantas cosas. Primera de Crónicas 16, 26. Entonces, ahora sí. Bendiciones, hermanitos. Déjenme nada más leer un poquito así de manera rápida lo que son los comentarios. De Lulú, Armando. Bendiciones, hermanito Armando. De René, Lulú, Marta. Bendiciones a todos, hermanitos, por cierto. Muchas gracias por estar conectados. Y al ratito me vuelvo a conectar. En una de esas sí quiero conectarme al mismo tiempo, coincidir en el tema con el hermano Luis. A veces hablar con el hermano Luis, porque ya ven que él tiene muchas cosas buenas. De hecho, cuando me conecté, él andaba hablando del catecismo. Y es muy padre también ver las cosas que están dentro del catecismo. No es muy fuerte, pero quiero también que se conjunten esas cosas. Porque si el catecismo, prácticamente yo todo lo que leo en la Biblia está en el catecismo. Está ahí mismo. Y hay muchas explicaciones dentro del catecismo que a veces no nos hemos dado cuenta por no leer el catecismo. De por sí, decimos, es que mira, el catecismo pues está bien grueso. Y sí, tienen razón, está algo grueso. Entonces hay que leerlo también con paciencia. O casi cualquier tema que ustedes digan, es que, a ver, ¿qué habla acerca del bautismo? Ya ustedes agarran aquí hay como se puede decir que así como un tipo de diccionario al final, que ustedes checan y dicen, el bautismo, el de niños, el de adultos, el bautismo del Espíritu Santo, y ya dones del bautismo, todo lo que aparece del bautismo. Y ya les va dando los numerales y ya ustedes lo pueden leer con más tranquilidad. Pero sí dice bastantes cosas lo que es el catecismo, les va a ayudar. Entonces, hermanitos, bendiciones a todos, índice alfabético, muchas gracias. Y a veces hay algunas palabras que a mí se me olvidan. Y dato curioso que no se me olvide tanto aquí cómo aparece en el Biblia. Es más, cada ratito estoy aprendiendo un poquito más. Después nos vamos a enfocar en versículos difíciles. Les estoy hablando, bueno, ya hace poquito les hablé del Génesis 6, de los famosos gigantes. Después hablamos del Salmo 82, de los dioses, de Dios en medio de los dioses. El Salmo 88, que también habla acerca de los ángeles. Y así cada detallito. Pero está muy padre así, todo esto de la Biblia siempre está muy padre. Entonces, hermanitos, muchas bendiciones para todos. Nos vemos más al rato. Entonces, nos vemos en la próxima. Bendiciones, nos vemos. Julio, René, Lulú.